22. Ahí estamos ya. Bueno, entonces gracias por otra vez estar aquí. Vamos a dar inicio para aprender más de lo que Dios nos quiere dar y poder estar atentos. Y por eso mismo vamos a orar para que Dios nos proteja, nos guarde, nos guíe y podamos pues tener la bendición de su palabra. Y gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a tratar de estar atentos y que Dios nos guíe. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, la oportunidad de estar acá en tu palabra, en tu bendición, en tu justicia. Ayúdanos para ser guiados por ti, a ser instrumentos de justicia, a poder ser guiados y renovados en el espíritu de entendimiento. Ayúdanos para que pues podamos estar siempre pendientes de tu palabra, siempre pendientes de tu justicia, siempre pendientes de tu verdad, y que nosotros podamos pues estar al pendiente de ti, de tu amor, Padre. Ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a estar en tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra y ayúdanos para ser santificados en tu palabra. Guárdanos, ábrenos el entendimiento y ayúdanos a dejarnos de todo mal y que todo espíritu inmundo sea atado y que seamos rodeados de tu bendición para que el enemigo no tome nuestra mente o nuestro corazón en este tiempo, sino nosotros podemos estar al 100 en tu palabra. Te agradecemos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos siempre en la lectura. Ayer estábamos viendo lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está en el libro de Marcos. Ahorita vamos a tocar lo que es el siguiente, que es Marcos 3:31 al 35, que es la madre y los hermanos de Jesús, que es el siguiente parte de Marcos que nos toca leer. Y vemos lo siguiente, dice el 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. No sé si tienen alguna aportación, duda, comentario. No, yo no. Ok, vamos a ¿cómo se llama? A ver qué nos dice aquí el Señor sobre esta parte. Y permítanme, solo estoy tratando de ver cómo leo aquí. Bueno, entonces vemos aquí algo que es bien interesante, porque dice que la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús vinieron a él. Creo que en otra, no me recuerdo si otro pasaje habla de las hermanas, pero aquí, bueno, tomamos dos puntos. Uno, para conocer de que Jesús sí tenía hermanos, o sea, que es decir que María después de Jesús sí tuvo hermanos. En otro pasaje de la Biblia dice que después de haber nacido Jesús, María conoció a José. El conocimiento de conocer, a veces en la Biblia se utiliza para tener una intimidad, una relación que provoca pues que tengan un hijo. A eso muchas veces le llaman conocer. Cada vez que se hablan, a veces mucho en el Antiguo Testamento dicen: y conoció a tal y nació tal persona, y conoció otra vez y nació tal persona. Entonces da un conocimiento de que esa intimidad va a dar a luz a algo. En este caso, como les digo, muchos le otorgan a María la virginidad eterna, por así decirlo, que siempre le dicen la Virgen María. Pero entendemos de que, según lo que dice el versículo 31, que tuvo hijos y que no fue completamente virgen, en el sentido, fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Luego de eso pues pasó lo relacionado a tener más hijos. También otros pasajes dice que también tenía hermanas, es decir que María parece que tuvo varios hijos, ¿no? Y pues también vemos en la escritura a veces que no muy querían a Jesús por muchas razones, o ellos interpretaron muchas cosas acerca de Jesús. Entonces algo
algo ahí como que familiarmente saber que vivió Jesús realmente, ¿no? También pudo haber un rechazo de los hijos de los hermanos de él hacia Jesús. Y eso lo deja ver un poquito la Biblia cuando uno va leyendo estos primero, por lo menos los evangelios. Bueno, entonces dice que vinieron y le mandaron a llamar. Si vemos los versículos anteriores, siempre habla que Jesús estaba rodeado de muchas personas tanto la predicación, tanto el estar, como le dijeron, aparte de la predicación, estar atento a muchas cosas de liberar, de sanar, de predicar, de enseñar, etcétera. Y siempre andaba con mucha gente. Entonces aquí se nota de que llegan a buscarlo, lo llaman porque realmente de plano había mucha multitud, muchas personas. Y por eso también lo mandan a llamar, porque diciendo, mira, vení pues, porque, o sea, que nosotros pasemos sobre todo eso está un poco difícil, ¿no? Y el 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Entonces, como digo, es una petición de ellos para poder hablar con Jesús. No sabemos aquí hasta ciencia cierta qué es lo que querían hablar. Pueden ser cosas tan sencillas. Mira, Jesús, vamos a ir a una fiesta, tenés que venir. O sea, fiesta no me estoy así como el término de una fiesta ahora, sino fiesta en el sentido de que, mira, toca la fiesta de los tabernáculos, toca la fiesta de la proposición, etcétera, o otras cosas que pueden haber. Realmente, como digo, no conocemos completamente lo que le venían a hablar a Jesús, o por lo cual lo llegaron a buscar. Pero Jesús dice esto: ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, ¿cómo así que dice, lo llegan a buscar y él comienza a decir, pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, no tendría como mucho sentido, así como que, ¿y por qué dice eso? Si lo que está pasando, su mamá lo busca. ¿Cuál es el hecho de decir esta pregunta? Pero comprendemos de que Jesús hacía uso del reino de los cielos para dar enseñanzas. Es decir, agarraba todo el entorno que tenía, que él veía, observaba, examinaba, y basado en eso que estaba, hacía enseñanza. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Estamos con alguien, vemos un entorno, y basado en ese entorno que está aconteciendo podemos dar una enseñanza. En este caso pasa con Jesús. Vinieron la mano los hermanos a buscarle, y de repente Jesús agarra la oportunidad que hay ahí y comienza a dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Es, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándole a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque estaban sentados alrededor de él. Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, si se dan cuenta, él agarra algo que se está viviendo actualmente, y basado en eso, enseña quiénes son realmente sus hermanos y sus hermanas y su madre. Como les digo, eso es común en Jesús, cuando lo hace. También lo vemos cuando habla de la parábola del sembrador, porque es algo que se hacía diariamente, y por eso en otros pasajes dice, y les habló en su doctrina, es decir, en su forma de vida, y comienza a hablar del sembrar y cosechar. Después vemos también como Jesús dice, es necesario tributar al César, y él agarra la moneda y dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces así muchas veces él agarra cosas que están aconteciendo, que en ese momento se dan, y da la pauta de enseñar. Igual nosotros, y eso nos da la pauta de que Dios Padre nos puede dar situaciones para que nosotros aprendamos de lo que estamos viviendo. Cualquier cosa, o sea, no es lo mismo que alguien que está fuera de Cristo viva situaciones, aunque alguien que esté dentro de Cristo Jesús viva situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros, al entregarle nuestra vida a Jesús, y lo declaramos el Señor, por consecuencia, si decimos Señor, significa que somos esclavos prácticamente de Jesús, porque un señorío es una esclavitud, y eso significa que todo lo que haga Jesús lo tenemos que hacer porque nosotros escogimos así hacerlo. Y por eso es necesaria la obediencia. Aparte es una obediencia de un señorío, aparte la obediencia del amado, aparte la obediencia del reinado, aparte la obediencia de la deidad, etcétera. Y cada voluntad o obediencia se maneja un poco diferente. En este caso, como les digo, entonces, como ya somos hijos, tenemos un padre y un maestro que nos enseña. Entonces Dios puede crearnos situaciones para que en esas situaciones veamos lo que está aconteciendo y enseñarnos. Como en este caso, Jesús le quería enseñar a estas personas que estaban sentadas, Dios Padre, por así decirlo, junto con el Espíritu Santo y Jesús, o sea, como que en mutuo acuerdo todos. ¿Qué hacemos, va? ¿Qué les voy a enseñar a ellos? Bueno, lo que voy a hacer es mandarle a la madre, mandarle a los hermanos para que van a preguntar por Jesús, y Jesús va a estar entendido, va a observar la situación y les va a comenzar a enseñar de cómo ser hermanos de Jesús y cómo ser madre de Jesús.
¿Me entienden? Eso, como le digo, eso es normal en el reino de los cielos. Dios así se maneja. Entonces, si nosotros vemos la situación que a veces puede acontecernos en nuestro día a día, tenemos que estar atentos de que puede ser Dios que armó la situación para enseñarnos algo. Siempre cuando vayamos por el Espíritu Santo, pues si nosotros hacemos cosas que no, también nos va a enseñar, pero va a ser un poquito más complicado. Entonces, si nosotros estamos observando atento a nuestra vida, a nuestro día a día, como le digo, como ya somos hijos, ya la enseñanza se vuelve más marcada, más fuerte. Y entre más esté uno dentro de Jesús, entre más esté consagrándose a Jesús, la enseñanza va a ser más profética, ¿sí? La enseñanza va a ser más marcada en estos ámbitos espirituales, como lo que aconteció acá. Y las enseñanzas de Jesús van a ser más amplias, y etcétera. Entonces eso es bien importante verlo. Y pues como les digo, ayer también hablamos un poquito de lo que era la hermandad. No sé si recuerdan que hablamos un poquito de lo que es la hermandad, la amistad, para estar unidos. Y prácticamente aquí nos dicen una característica que ayer les comenté que íbamos a hablar un poco de eso, que dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Entonces ayer hablamos del que cree se vuelve hermano, pero aquí a Jesús expande un poquito más el sentido de hermandad, ¿me entienden? Y es el término de que si nosotros hacemos la voluntad, somos hermanos de Él. Entonces, si nosotros queremos ser sus hermanos, o queremos manifestarnos más como hermanos de Cristo Jesús, o nosotros poder identificar realmente quiénes son nuestros hermanos en Cristo Jesús, tenemos que saber esto, que todo aquel que hace la voluntad va a ser hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien diga, que está en la iglesia y diga: yo soy hermano, yo creí en Jesús. Pero todo aquel que hace la voluntad va a ser realmente un hermano. Entonces, otra vez para aclarar, la hermandad se basa en ser obediente. Todo aquel que es obediente a Dios, todo el que es obediente a Jesucristo, todo el que es obediente a la palabra, va a ser hermano de Jesús. También dice que es hermana en este caso. Y esto es bien importante también, porque así como lo vimos ayer, que estamos hablando de la hermandad, y que cuando alguien está en la congregación o en la calle, lo que sea, si yo sé que alguien es hermano, y que a veces una persona admira más a una mujer para tener una relación con ella, de que saber de que es hermana en Cristo, por el hecho de que creyó en Jesús, dice ella que creyó en Jesús, o él que cree en Jesús. Entonces, cuando ya tenemos esa relación entre hermanos, de conocernos, nos podemos dar cuenta si realmente es un verdadero hermano, un hermano de Jesús, para ver si es obediente, si está en cumplimiento de la palabra, si está siendo dirigido por el Espíritu Santo, y muchas cosas que se manejan con la obediencia de Dios. Y como les digo, y es ya saber eso para ver si eso se puede avanzar en una amistad, en una relación sentimental, si queremos en Cristo, ¿no? Que realmente en Cristo no existen los noviazgos. La Biblia deja ver eso, o sea, no hay noviazgos espirituales, por así decirlo, o el término que como maneja la sociedad actual no existe. Bueno, según lo que yo he visto en la Biblia, si estoy equivocado me corrigen por favor. Según inclusive si le vamos a Wikipedia y leemos lo que dice la Wikipedia acerca del noviazgo, dice que el noviazgo actual como lo conocemos, por ejemplo en Latinoamérica, no sé si en otras partes del mundo, aparentemente fue aproximadamente 1920, por ahí más o menos en adelante, cuando comenzó la revolución sexual. Eso implicó que había carros, había cines, pornografía, el movimiento de liberación, creo que es del homosexualismo, etcétera, un montón de cosas. A esa etapa, cuando comienza el noviazgo, cuando comenzó el noviazgo en sí, a esa parte de la historia le llaman la revolución sexual, porque el noviazgo no era como el que vivimos ahora. El acercarse a alguien y decir: mira, que ese es mi novia, o que ese es mi novio, o creo que en Estados Unidos se maneja más la cita, ¿verdad? Hacen citas y después ya entran otras cosas. Y la Biblia, cuando habla el término novio o novia, está hablando de personas que se comprometen, que están comprometidas ya para casarse. Entonces, cuando vemos esto con María y José, dice que María era novia de José porque se iban a casar. El término ahorita nosotros lo miramos así como que voy a hacerme novia de tal persona, no funcionó, rompo y ahí me hago novia de otra persona. O sea, no hay una cuestión fuera del compromiso. Pero con Dios no se maneja así. Cuando hablan también de la novia de Jesucristo, habla de aquella que se comprometió a casarse con Jesús.
O sea, Dios no le gusta jugar al experimentar y a ver qué pasa. ¿Me entienden? Las personas a veces tienen ese concepto. Voy a experimentar y a ver qué pasa y ahí me hago ya novia de la persona. Y lo que sucede a veces es de que se destruyen los corazones de esas personas, sea hombre, sea mujer, se destruyen. Y esa cultura de, del mundo está dentro de la iglesia. Es decir, agarran eso de, voy a hacerme novio a tal persona y voy a ver qué pasa y si funciona nos casamos. O a ver qué pasa para experimentar. No me gustó, rompo la relación, me voy con otra señorita, otro varón y ahí está. Y después rompen y van y ahí van y una persona puede haber tenido 20 novios en toda su vida o 100 o no sé cuánto, ¿no? O tal vez o dos, pero uno le rompió el corazón y está dolida, ¿no? Entonces es un problema que está en la iglesia. Inclusive hay muchas prácticas acerca de eso, de cómo tener un noviazgo espiritual prácticamente. Entonces, pero todo lo están haciendo, hasta donde yo conozco, se hace basado en una doctrina del mundo. Entonces se trata de como que componer la falsa doctrina que está en el mundo para meterla dentro de la iglesia, y se trata en ámbitos espirituales. Entonces, esto es clave para mí, esto que está diciendo Jesús, para decir quién es mi hermano. Como ya comenté en Cantar de los Cantares, dice, cuando habla, el Cantar de los Cantares habla de lo del verdadero amor y la relación entre pareja, entre otras cosas. También indica la relación que tiene que tener el Dios con la iglesia, o Jesús con su novia, con su esposa, con su amada. Acerca de la relación y dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Son características que tiene que tener la iglesia. Una de las características que tiene que tener la iglesia es ser hermana de Jesús. Figura esto también está Abraham. Abraham dice que él tomó a su hermana, que creo que era solo hermana de madre, creo yo. Pero dice que era hermana. No recuerdo quién fue el otro que también tenía algo similar. Pero damos ese contexto. La relación tiene que ser de hermandad porque tiene un mismo padre que se llama Jehová. Y para marcar la hermandad, nosotros, es decir, nosotros, para las personas que van a ser novia, tienen que marcar esa hermandad con Jesús, porque es parte de la característica de la amada de Dios. Y para eso significa que tienen que seguir la voluntad de Dios. Muchas personas, al igual como la lectura de la Biblia, la oración, los creyentes tenemos siempre la pauta de decir que es importante orar, que es importante leer, que es importante ser obediente a Dios, pero no hay una práctica. Y se practica de manera, ¿cómo se dice? De manera empírica, por así decirlo. Que mientras van pasando cosas, cometemos un error, eso nos va indicando que tenemos que ser obedientes. Y a veces vamos como que a golpes conociendo la obediencia. O a veces Dios viene y nos habla. Y siempre tenemos ese contexto como de esperar a ver que Dios me diga para yo hacer tal cosa. Y a veces eso inquiere que pasen no sé cuántos años para que nosotros hagamos ciertas cosas. Y yo ya nos lo habló de hace como 20 años atrás, donde decir, y hasta ahorita nos estamos enterando que hay que hacerlo. Y alguien dice, no, es que a mí Dios no me había dicho nada. Pero es porque no practicamos la obediencia. Entonces, cuando uno va a estudiar un poquito acerca de la obediencia, y uno, por ejemplo, va a buscar, por ejemplo, obediente, sí, pues más que todo obediente, va a buscar uno en la Biblia. Tanto en las palabras en el hebreo como en el griego, también se puede traducir como escuchar. Entonces la obediencia se basa en escuchar. Uno puede ser obediente escuchando. Ya, como si ustedes se van a ver en el original, los griegos o hebreos, cada vez que buscan obediencia, mucho va relacionado a oír, a escuchar la palabra. Y por eso, como un ministro lo dijo, y pues tiene razón, hasta son lo que conozco, dice de que él hizo la pregunta, ¿cuál es la obediencia en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la obediencia en el Nuevo Testamento? Dijo él. No se quedó así como que, ¿cómo así que cuál es la obediencia? Yo le decía que la obediencia es la fe. En el Nuevo Testamento, cuando dice Dios fe, es ser obediente. Y por eso vemos que también en la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces relacionamos fe, obediencia, oír. Entonces nos damos cuenta que sí ese ministro está hablando con gran sabiduría, prácticamente, de relacionar la fe con la obediencia. Y también por eso la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Me entiendes? Entonces vemos lo importante de la fe, lo importante de la obediencia, y la obediencia comienza con oír. Yo no puedo ser obediente si no oigo. O sea, si mi mamá me dice, mira, vaya a la tienda, compra tal y tal cosa,
yo voy y lo compro, porque oí lo que me está diciendo. Pero si yo vengo, me está hablando y mientras estoy hablando estoy viendo una película, o me topo los oídos, o estoy ocupado en el trabajo, y no le pongo atención, cuando yo quiero llegar a ir a hacer el mandado, ¿qué fue lo que me dijo? Y medio trato de comprar algo, ya cuando vengo dice, fíjate que compré esto, pero eso no es lo que te pedí. Ah, disculpa. Pero fue porque no oímos. Entonces, a lo que voy con esto era lo siguiente. La obediencia que tenemos que buscar, entrar en una perfección de obediencia. Óigame lo que les estoy diciendo, no estoy hablando solo de una obediencia. Ya, y alguien podría decir, no, es que tan sencillo es que es obedecer. Si alguien dice eso, o es muy experto en obediencia, o dos, no sabe lo que es la obediencia. Porque el apóstol Pablo dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. También dice el apóstol Pablo, cuando yo soy obediente, dice, y tengamos este mismo sentir los que somos perfectos. Entonces hay una cualidad de la obediencia. Cuando uno comienza a practicar, examinar lo que es la obediencia, se da cuenta de las diferentes dimensiones, las diferentes maneras, y no es entrar en complicaciones, simple y sencillamente, así como cuando a un niño le enseñan 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Pero ya cuando uno está más avanzado, uno va a la universidad, ya le explican de que 1 más 1 no solamente significa 1, pero no solo significa 2, sino que dependiendo del contexto donde lo coloco, así va a ser la suma. Si yo sumo 1 más 1 en un contexto decimal, pues me va a dar 2. Si yo lo sumo 1 más 1 en un contexto binario, me va a dar 1. Si yo sumo 1 más 1 en un contexto booleano, me va a dar 1. En álgebra booleana. Entonces cada escenario, contextos, puede cambiar ciertas cosas, igual pasa en el reino de los cielos. Y es cierto, la obediencia se puede volver sencilla cuando realmente nos consagramos y entramos en una plenitud. Pero también a veces hay un poco de complejidad por el hecho de las cosas que suceden, que no son entornos aislados. Es decir, no solo está Cristo dándonos dirección y obediencia, sino que el enemigo también está involucrándose en esa obediencia. Es decir, Dios nos dice algo y de repente mete duda, mete temor, mete engaño, mete tal cosa, inclusive uno tiene dentro. Entonces a lo que voy es, tenemos que buscar perfeccionar la obediencia, la voluntad, para ser hermanos. Y como eso también significa de que, regresando como eso comenzó con Cristo a la iglesia, regreso un poquito para atrás con respecto a lo de la hermandad entre lo que es hermanos, como ya habíamos hablado anteriormente, y también lo que pasa dentro de la iglesia de los noviazgos, que es la hermandad entre personas, que a veces pasa mucho y me preocupa bastante este tema, porque se lo voy a comentar así, porque yo sé hasta cierto punto, según lo que creo que Cristo me ha explicado o que me ha hecho entender, que la Biblia dice que la iglesia anterior se hacían en las casas. Eso significa de que inclusive cuando uno va a ver la palabra casa, también se puede traducir como congregación o iglesia. Eso que me da a entender a mí, de que cada familia es una iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces prácticamente eso es una iglesia. Entonces, tanto en el contexto de palabra podemos revisar de que una familia es una iglesia porque es una casa. También en el contexto espiritual de revelación podemos conocer de que si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Pongámoslo así, padre, madre, hijo, 3 estén reunidos en su nombre, ahí estaré. Entonces ahí se vuelve una iglesia. Pero como digo, no malinterpretar el hecho de decir, ministerios X o iglesia de Cristo tal, sino simple y sencillamente donde está una congregación o familia es una congregación. La Biblia también dice que el mundo dice que la base de la sociedad es la familia. Entonces en el contexto bíblico podemos entender de que la base de la sociedad es la iglesia, es la familia. Entonces cuando vemos que una sociedad no está próspera, es porque no están las iglesias como deben de ser, es decir, las familias. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad es la familia. La base del reino espiritual es la iglesia, la congregación, la familia. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Para atacar a la iglesia, para atacar a la familia, tiene que destruir la relación. Porque él sabe de que si unas personas se juntan en yugo desigual, que yugo desigual no significa que alguien sea creyente y alguien no sea no creyente, sino que cuando lo expandemos un poco más significa otras cosas. Entonces, ¿qué significa? Que el enemigo va a atacar la relación antes que se case. Porque si destruye esa conexión, cuando se casan ya van a llegar destruidos. Y el caos va a ser más grande y por lo tanto la destrucción va a ser más grande y por consecuencia va a destruir la sociedad. Y por consecuencia no se va a establecer una iglesia.
no se va a establecer un lugar de culto. Por eso es bien importante la relación de lo que les estoy hablando, de ayer lo que hablé, lo de la hermandad y lo que es las relaciones sentimentales dentro de las personas que viven dentro del cuerpo de Cristo. Porque yo he visto realmente cómo inclusive hay una doctrina, inclusive en una iglesia, pero no sé si está bien aplicada, que habla esto de lo que yo le estoy diciendo, de la hermandad, la amistad y otras cosas, pero ya lo vuelven así como, ya se vuelve como metódico, no es algo así por guiado por el Espíritu. Y me doy cuenta cómo es de que a veces las personas solo están en la iglesia y en lugar de antes, cuando estaban en el mundo, decían, mira esa chava, qué bonita, le voy a caer, le voy a decir que sea mi novia. Pero cuando ya lo traen al mundo, ya es así como, ya, perdón, ya entran a ser cristianos, lo único que dicen en lugar de decir, mira esa chava, dicen, mira esa hermana, le voy a pedir que sea mi amiga especial, por ejemplo, donde yo, estaba más o menos así se manejaba. Entonces ya van, o sea, están bajo la misma naturaleza, pero con un diferente lenguaje. O sea, el propósito no es realmente cumplir la voluntad de Dios, sino el propósito es hacer lo que hacer lo que quieren, y con vocabulario espiritual. Y no sabemos que el enemigo está al acecho, no sabemos de que desde que encendemos el televisor, por así decirlo, el mundo comparte su doctrina bajo estándares de Hollywood, si lo queremos llamar así, o bajo estándares de cualquier otras personas que viven y tratan de enseñar lo que ellos viven. Dígase telenovelas, dígase películas, dígase cualquier cosa. Si ustedes siempre ven una película, regularmente siempre hay un amorío entre dos personas. Y ellos prácticamente al ver, nosotros al estar viendo, automáticamente nos están dando una enseñanza. Y por eso siembra cosas en nuestro corazón. Y cuando nosotros buscamos a una persona, tratamos de buscar algo basado en lo que nos enseñaron, ya sea nuestros padres, ya sea lo que estamos viendo por televisión. Y aunque alguien diga, no, es que yo no le pongo atención porque eso es mentira, pero en el espíritu van cosas que el enemigo está sembrando y ya tiene uno dentro, y que cuando uno comienza a examinar se da cuenta de que no es lo correcto. Entonces, y hay personas pues simple y sencillamente que tienen la madurez de conciencia, tal vez no están ni siquiera en Cristo, pero saben bien lo que tienen que hacer en esos aspectos de las relaciones, pero hay muchos que no somos así, ¿me entiende? Entonces cuando ya Dios le comienza a explicar, como le digo, yo viví esto hace años, hace aproximadamente unos 10 años, Dios me comenzó a hablar bastante de las relaciones sentimentales, por así decirlo, de supuestamente no cómo escoger, sino que cómo debe ser mi relación con Dios para que la señorita, por así decirlo, o la ayuda idónea venga y yo pueda estar preparado cuando eso suceda. Pero como digo, no, yo lo que he investigado, lo que he compartido, no creo que el noviazgo como actualmente se vive en el mundo, como inclusive a veces se vive en muchas iglesias, es correcto, por la destrucción que va a causar hacerlo de esa manera. Y como lo he comentado jóvenes, porque he hablado mucho de esto con jóvenes, regularmente la mayoría de jóvenes con los cuales les hablo de este tema, sé que hay personas que por su nivel de madurez, inclusive personas que no son creyentes, tal vez tuvieron una relación y les fue bien en ese noviazgo, pero no implica que para todos los casos vaya a ser igual. Entonces es bien importante conocerlo, porque siempre van a venir personas a preguntarnos acerca de este tema, porque es un tema que se vive totalmente en todo el mundo. Y es un tema de que simple y sencillamente van a venir a preguntar, y a causa de nuestra respuesta la persona puede hacer o no hacer cosas. Puede caer o no caer. Si entonces uno conoce los contextos espirituales y la verdad que hay detrás de esto, que es el noviazgo, nos vamos a ahorrar muchas cosas, muchos problemas que inclusive, si se dan cuenta, a veces rompen como novios, ¿no? que a veces por el mismo noviazgo comienzan a besarse, y eso involucra que terminan a veces hasta teniendo relaciones sexuales por esa causa, y eso también provoca que tengan un hijo fuera del matrimonio, un hijo por un placer sexual prácticamente, no fue porque se amaran y dijeran vamos a tener un hijo, sino que simple y sencillamente por la pura lujuria, que se abrió la pauta por al besar a alguien, como la Biblia dice que el beso significa fuego, también beso significa equipar. Entonces si alguien tiene lujuria dentro de él, tiene un fuego de lujuria y besa a otra persona, lo que hace es inyectarle la lujuria que tiene dentro, y eso a veces provoca que tengan una relación sexual. Y a consecuencia, como les digo, entran en fornicación, y a consecuencia tienen un bebé, y dependiendo cómo sea la persona,
a veces provoca que venga un aborto, porque es un hijo no, aparentemente no deseado. Lo que querían era tener una relación sexual y fornicar. Que se dio por el amor que se tenía, porque el noviazgo enseña eso, de que ya son novios, agarradito la mano, abrazarse como que fueran esposos. Entonces lo que están haciendo es adelantando una dimensión espiritual que no les corresponde. La Biblia dice: no despertéis el amor hasta que quiera. Entonces lo que están haciendo es prácticamente, cuando tienen un noviazgo, es jugar al matrimonio, a ver cómo nos funciona, tener todas las características de un matrimonio pero sin estar comprometidos como tal. ¿Me entiendes? Entonces tratan de hacer todo lo que hace una persona casada: se abrazan, se besan, se dicen mi amor, mi cielo, etcétera. ¿Qué más? Se besan, tratan de estar juntos todo el tiempo. A las personas entran en relaciones sexuales. Y es un gran problema, porque la Biblia dice que cuando alguien tiene una relación con alguien se vuelve una sola carne. Entonces es un tema, como les digo, que ya viene el enemigo destruyendo las relaciones sentimentales desde ya, porque sabe de que cuando viene ya llega, ya entra destruida, contaminada ese lugar, y a consecuencia no puede estar en Cristo Jesús a plenitud, y por consecuencia el enemigo destruye toda la sociedad actual. Entonces por eso es bueno atacar o reedificar desde ese momento, desde que la persona sepa que tiene que prepararse para ver quién va a ser la persona que ha de conocer para ser esposa. Pero eso sí tenemos que basarlo, como digo, en los contextos que está de la Biblia, que dice hermana amiga, hermana mía, amiga mía. Entonces desde ya una persona joven no tiene que venir y ver a una señorita, una hermana en Cristo, como: ah, qué bonita ella, quiero que sea mi novia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el propósito no es conocerlo. El propósito no es establecer una relación. El propósito es tener un romance, si lo queremos llamar así, es tener un desorden, tener una ilusión. No es maduro. No creo yo que eso sea maduro. Entonces cuando uno ve a alguien, realmente tiene que verla como hermana. Es mi hermana y tengo que tratarla como tal, como dice la Biblia, con toda pureza. Y eso va a provocar de que yo ya guarde mi distancia, no tenga que ilusionarme, no tenga que hacer muchas cosas que, como les digo, como en el mundo aparece, cuando uno ve inclusive en películas, todo es así rápido. Ustedes lo ven que en minutos en la película ya se besan, se enamoran, etcétera, etcétera. Entonces las personas inconscientemente ya tienen eso y piensan de que así tiene que ser. Entonces hay una aceleración de muchas cosas que no convienen. Y por eso, y para mí específicamente, según lo que yo creo, lo que he leído en la Biblia, en los abortos proceden de ese desorden. ¿Me entienden? El desorden de que a veces las personas vienen y tienen relaciones sexuales. Ese problema, ¿cómo se resuelve? Abortemos al niño, no lo queremos, realmente lo que hicimos fue tener relaciones sexuales, yo no tengo ningún compromiso con esta persona, abortemos. Y pues ese conflicto. Entonces cuando uno comienza a examinar de dónde viene el aborto, se da cuenta que mucho procede de la fornicación. Inclusive cuando miramos las imágenes de anteriores en la Biblia, aparece de que eran entregados a fuego, es decir, de que los sacrificaban. Pues prácticamente los abortos son sacrificios a falsos dioses o espíritus o entes que están por ahí. Pero como les digo, mucho de eso es a consecuencia del desorden que se tiene porque no conocemos la voluntad de Dios, no solo en el hecho de que Dios me diga tal cosa. Y también está el error a veces de que yo he visto personas que también dicen: es que me metí a ayunar para ver si Dios me decía si le digo que sí o le digo que no. Y me he topado ya con una persona 2 veces que me dijo eso, y las 2 veces ha tenido problemas con su relación sentimental, si lo queremos llamar así. Y después, como le digo, porque lo he vivido, pues, y no es ni siquiera de este país, es una persona de otro país, y le dije lo mismo que le digo a las personas de este país, y he visto tanto lo que les digo a esas personas acá de sobre lo que está escrito, y he visto prácticamente su destrucción. Pues le está diciendo uno: mira, no hagas eso, y después al tiempo les está pasando, y uno se duele con ellos porque ven cómo se está destruyendo, pues. Y también, como digo, me ha tocado verlo, y que de repente me vienen y me dicen y se ponen a llorar: no, es que fíjate que tal cosa. Y yo no les puedo decir: mira, te lo dije, pues, sino que yo le digo: mira, trata de enfocarte en lo que la palabra dice. Y a veces hasta se enfocan en ayunar para ver si le dice el Señor: sí, es que estoy ayunando no sé cuántos días, 25, 21 días, 20 y tantos días, para ver si le digo que sí, a ver qué Dios me dice. Entonces uno llega a veces y le dice: mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, y ellos siguen en lo mismo, pues. Y es preocupante, como digo, porque prácticamente son el futuro de una sociedad, porque ellos van a tener familias, ellos van a establecer esas familias, y ellos van a enseñar a la próxima generación cómo tener las relaciones.
Y si la persona prácticamente tuvo un matrimonio destrozado, un matrimonio decepcionado, lo que va a pasar es simple y sencillamente cuando le transmite a la próxima generación cómo es una relación, van a tener esa situación de decirle no, es que el matrimonio no sirve, es que tal cosa, y las niños ya van a venir con eso, no querer casarse. Y qué pasa, también va a venir el hecho que no van a querer tener hijos, y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Por eso que vemos que muchos países no tienen hijos, no quieren tenerlo. Por ejemplo, en Rusia yo he hablado a personas también de allá que dice que no quieren tener hijos, no se quieren comprometer. Una señorita me habló y me dijo, mire, la persona no quería, teníamos una buena relación, pero él no quería tener hijos y no nos casamos y prácticamente otro mi amigo que tenía tampoco quería tener hijos, pero yo sí quería tener hijos. Entonces le pedí a este amigo que tuviera una relación conmigo para darme un hijo. Y prácticamente es una mamá soltera que tiene un hijo de un amigo. Pero el amigo no se quiso comprometer. Solo quería darle el hijo porque era el anhelo de la señorita. Entonces ya esas naciones no quieren tener hijos, pero solo se compran la palabra que dice herencia de Jehová son los hijos. Como no se entregan a Jesús, Dios no le puede dar esa herencia y ellos rechazan esa herencia a los hijos. Vemos en China la presión social que se les da a las personas. Como digo, también he hablado personas de China y ellos, cada vez que uno habla con una señorita de China, siempre le hacen tres preguntas, por lo menos a mí me las han hecho. Me dicen, ¿usted tiene casa? ¿Usted qué trabajo tiene? Y no me acuerdo qué otra pregunta hacen. Y yo me pongo así a pensar, pero ¿por qué me hacen estas preguntas? Y me fue a investigar en internet y ellos dicen de que la presión social en China es de que las mujeres ellas prácticamente están esperando un hombre que tenga un apartamento o una casa propia, tengan cierto nivel de salario y tengan cierto como posición social dentro de la sociedad. Y si no es así, los papás no dejan que se case. Y pues a consecuencia la presión social va hacia el varón y ya le indican que tenga que tener un buen puesto, que pague un apartamento que sea propio y algunas otras cositas ahí culturales. Y hay una presión tan fuerte sobre ellos que también les piden casarse hasta cierta edad. Y prácticamente hay personas que ya no quieren casarse por la gran presión social que se maneja con ellos. Y por eso que ellos trabajan para poder tener esa casa, esas cosas, para que los familiares puedan dar a las señoritas. Entonces es algo, como le digo, es preocupante por eso mismo, por esa misma cuestión de lo que el padre puede transmitirle al hijo acerca de la relación. Y también el niño que queda, o el joven que queda a expensas prácticamente de enseñanzas de los amigos, de enseñanzas de la televisión, del internet, que a veces, o videos de YouTube que se ponen a ver cómo tener una relación, o van viendo blogs, etcétera. Y es bien preocupante porque, como les digo, la base de la sociedad es la familia, según estudios sociales, pero en el contexto bíblico, la base de la sociedad es la iglesia. Por eso que tal vez me he extendido con este tema, ¿me entienden? Porque sí creo que es bien importante conocer esto, como uno, porque la Biblia habla de la relación entre Cristo y la iglesia, que la base es la hermandad, pero también cuando lo bajamos un poquito en el sentido de, como dijo el apóstol Pablo, cuando creo que es en 1 Corintios, comienza a hablar de la relación entre hombre y mujer, y le dice, hombres, amad a vuestras mujeres, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y después dice, y yo digo todo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Entiende? Entonces hay una relación de Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ve la relación de Cristo y la iglesia y basado en ese modelo, así como Moisés le fue mostrado el arca en el cielo y ve esa arca y ese molde que estaba allá lo hace aquí en la tierra. Asimismo nosotros miramos ese modelo en Jesús y la iglesia, ese modelo lo vemos y lo bajamos y así tenemos que vivir las relaciones sentimentales, si lo queremos llamar así, de nuestro día a día. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo puede usar inclusive hasta una misma persona creyente para atraparnos y hacernos caer en estos pecados por nuestra inmadurez, porque no hay nadie que se siente, por así decirlo, a veces con nosotros y nos explique cómo es una relación. Automáticamente, así como una vez, no me recuerdo si fue mi papá o otra persona, me dijo, nadie le enseña a uno a ser padre. Y es cierto, nadie le enseña a uno a ser padre. Y nadie le enseña a uno cómo escoger pareja, por así decirlo. Pero lo bonito de eso, como le digo, es que tenemos un padre que se llama Jehová de los ejércitos. Tenemos un hermano que se llama Jesús. Y así como mi hermano, yo puedo llegar y decirle, mira, te aconsejo que esta señorita tal cosa,
o si te vas a casar tal otra, como que a veces pasa que tratan de aconsejarnos por el amor que nos tienen. Así mismo Jesús puede venir con nosotros y decirnos, mira, no te conviene, o sí, ella te va a decir bonita, es agradable a ti, pero no es ella la que te va a corresponder. Y también hablarle a uno desde tiempo antes, también Dios le enseña a ser padre a uno, o sea, no creamos de que, como les he dicho muchas veces, que Dios está ahí sentado en su trono y solo hace tal cosa, hace tal otra, y ahí, y como que con un palo va a pegarle a uno, sino realmente es un amor de un padre, que un padre lo que hace, o que en el contexto bíblico es enseñarle a un hijo, porque según el contexto de la palabra, según la dirección del Espíritu Santo, la idea es de que un hijo tenga que ser como su padre. Esa es realmente la naturaleza. Por eso que a veces vemos que como los hijos tratan de ser como los papás, o a veces como los papás quisieran que los hijos fueran como él. Eso lo he visto yo, por ejemplo, lo vi cuando yo jugaba fútbol. Mira, un papá que le trataba de enseñar a su hijo para que él fuera buen futbolista como él, o que cumpliera sus sueños. Pero lo presionaba, lo presionaba, lo presionaba. Y a veces a mí me daba también con mi papá con tantas cosas. Yo quería hacer lo mismo que mi papá hacía. Y cuando vemos la palabra es cierto, pues, porque la Biblia dice, yo soy como mi padre, dice Jesús. Si ustedes quieren ver al Padre, aquí está, yo soy reflejo de él. Por eso que vemos en lo físico, dice, es igualito que el papá es, hasta el mismo comportamiento, todo. Porque en el contexto bíblico el hijo tiene que ser como el padre. Por eso que Jesús logró ser como el padre. Todo lo que hizo el padre lo hizo, todo lo que vio hacer al padre, todo lo que oyó decir al padre lo dijo. Entonces el enfoque de Dios Padre es que nosotros seamos como él. Por eso que dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Entonces entendemos eso, pues, que Dios Padre está atento para que nosotros seamos padres, porque Él sabe que en un futuro vamos a ser padres. Y así como Abraham, Él sabía Dios que iba a ser padre de multitudes. Entonces nosotros en el ámbito terrenal podemos llegar a ser padres, y Dios sabe que vamos a llegar a ser padres, y por consecuencia nos va a enseñar a ser como ser padres. Pero la mejor enseñanza de cómo ser padre significa cómo ser hijo. Y también en el otro contexto está de que no solo podemos ser padres terrenales, de personas humanas, por así decirlo, sino que podemos ser como Abraham, padre de multitudes. ¿Me entiendes? Así como él fue patriarca, por ejemplo, Jacob también fue padre de 12 hijos. Así mismo también nosotros podemos llegar a ser padres de multitudes, según lo que ya en el espíritu. Pero como les comento, pero Dios va a enseñar, Dios va a capacitar, Dios va a edificar y va a hablarle a uno. A mí, como les digo, yo he estado bastantes años, me ha hablado Dios de esto. De la relación que se tiene que tener, cómo debería yo esperar a la mujer idónea, si lo podemos llamar así, basado en lo que dice Adán, porque Adán dice que Adán no pidió una mujer. Lo que hacen muchas personas es orar para decirle, Señor, envíame una mujer así, 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 así. Pero vemos que Adán no hizo eso. Adán dice que vio Dios que Adán estaba solo. No Adán dijo, yo estoy solo. ¿Y qué hizo Dios? Dice que vio que estaba solo y le comenzó a crear animales. Pero entre esos animales no había ninguno idóneo. Luego que vemos, dice de que no se oyó a idóneo para él, pero no fue Adán el que dijo no hay ninguno idóneo, fue Dios el que lo dijo. ¿Qué pasó después? Dice que lo puso a descansar y Dios le dio la ayuda idónea. Pero en ningún momento se dice que Adán oró por eso. ¿Por qué? Porque la obra que Dios le había puesto a Adán en el Edén era muy grande de hacer. Y a consecuencia de esa obra tan grande necesitaba a alguien que le ayudara. Y a consecuencia de eso le dieron a alguien. Entonces, ¿qué me da a entender a mí? De que única y exclusivamente yo me tengo que enfocar en la obra de Dios, y Él se va a dar cuenta si necesito a alguien o no la necesito. Eso también lo podemos ver con Abraham e Isaac, cómo Abraham le va a conseguir esposa ¿cómo se llama? Isaac. Pero Isaac estaba enfocado en sus quehaceres, en los quehaceres del padre, y dice que hasta que llegó a edad adulta, el padre dijo, ya es tiempo que mi hijo se case. ¿Quién dijo el tiempo? El padre. ¿Quién es Abraham? Jehová. Jehová dijo, ya es tiempo que Isaac, Jesús, ya es tiempo que Isaac, póngale su nombre, ya es tiempo que se case. Y ya habla con Eliezer, dice, Eliezer, necesito que vayas a tal lugar y que vayas a traerla. Eliezer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces en nuestras vidas pasa que nosotros tenemos que dedicarnos a la obra de Dios, al estar con Cristo en los quehaceres del Padre. Y cuando Él mire nuestra madurez, que ya es tiempo que nos casemos, Él va a ir a mandar a traer a esa señorita o varón, dependiendo si es mujer o hombre la persona, ¿no? Entonces, y ahí me puedo ir siguiendo con las historias. Me puedo hablar de David, me puedo hablar de Moisés, me puedo hablar de Jacob, y así me puedo ir de cada persona. Voy a irme a hablar.
Inclusive alguien si pide a su esposa antes de tiempo la puede destruir. Porque la Biblia dice que la mujer es una herencia. Y vemos el hijo pródigo que pide la herencia. Y la pide antes de tiempo. ¿Y qué fue a hacer? La fue a malgastar, como dice la Biblia. Y tu hijo la fue a malgastar con rameras. Entonces si alguien pide una esposa antes de tiempo, puede tratar a esa esposa como que fuera una ramera. Entonces, como le digo, toda la Biblia habla de eso. El matrimonio, por eso la venida de Cristo son las bodas del Cordero. El matrimonio, unas cosas más grandes que hay, que va a haber. Y por eso que el enemigo sabe eso y va a destruir la iglesia. ¿Cómo la va a destruir? Como en el momento que se van a relacionar. Hay otras cosas que pasan cuando se relacionan, de que como son coberturas, la mujer se enamora de la cobertura de la persona y no se enamora de la persona. Y después cuando se casan hay problemas, porque no entendieron que tal vez había una cuestión de cobertura y no una cuestión de realmente de pareja. Y surge, mire, yo he visto eso, tal vez no tanto como tal vez otras personas, pero sí he visto cómo a veces se ponen a llorar, cómo se desilusionan, cómo atravesaron por dificultades, y solo por el hecho de haber dicho soy novio. Al momento de decir prácticamente para mí, mira, yo quiero ser tu novia, está diciendo, mira, yo me quiero comprometerme a casarme contigo. Pero realmente lo que hacen, como digo, es involucrar besos, abrazos, etcétera, 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 porque la sociedad lo establece. Pero lo primero que Dios requiere que se manifieste es la hermandad. La hermandad. Por eso, por todo este contexto que dijo, es para llegar a esto, a este pasaje del 35. Hermanos, tenemos que ser hermanos de Dios, porque la iglesia tiene que ser hermana de Jesús. Tenemos que ser hermanos de nuestras hermanas en Cristo antes de cualquier noviazgo aparente. Hermanos, que esa manifestación de hermandad se haga. Y eso significa que tanto ella, si en la caso es mujer, o él en caso de sea hombre, tiene que seguir la voluntad de Dios. Y para yo saber si esa persona está haciendo la voluntad de Dios o no, yo primero tengo que seguir la voluntad de Dios. Si yo sigo la voluntad de Dios y me enfoco en seguir la voluntad de Dios, yo voy a conocer la voluntad de Dios, y cuando vea a esa persona que es mi hermano, o que dice que es mi hermano, yo voy a ver si realmente hace la voluntad de Dios o no. A mí me pasó, yo pensé que una señorita era la indicada aparentemente porque confundió unas palabras de Dios, pero cuando me fui dando cuenta en el camino me di cuenta que esa señorita no hacía la voluntad de Dios. Estaba más preocupada en otras cosas que en buscar a Dios. Ella se decía que es creyente, inclusive en la iglesia todos los domingos, pero me di cuenta que no hacía la voluntad. Y como digo, el enemigo puede poner trampas. Yo recuerdo también que hablé con una persona de otro país y pues era muy agradable, e inclusive me escribía a diario ella. Me escribía en la mañana, me escribía en la noche, buenos días, buenas noches, y nunca me había pasado eso, porque nunca había pasado pues, que una mujer estuviera tan atento, por así decirlo, y tuviera esa cualidad, por así decirlo, de ser como cariñosa, de alguna manera. Y yo me recuerdo que yo me preocupé y le oré a Dios, le dije, mira, no sé qué pasó con esto, la primera vez que oigo esto, si es de ti, que siga, sino que se acabe. Me recuerdo que pasaron después 2 meses y ya nunca me escribió. Hasta los 2, 3 meses creo que yo le escribí, porque quería saber cómo estaba, si no le había pasado algo. Pero yo podía asimilar, cualquiera podría asimilar, no es que ella es de Dios, porque me está escribiendo. No es que ella porque es creyente y tal cosa. Si yo me hubiera puesto en ese contexto, hubiera tal vez indagado más y hubiera tenido problemas. Hubiera entregado mi corazón, porque uno lo que hace, como le digo, es entregar el corazón. Y al entregar el corazón ya tenemos problemas, porque dice la Biblia que uno tiene que guardar su corazón, porque de él mana la vida. Entonces, como digo, el enemigo puede acercarse, inclusive puede usar a alguien que sea creyente para entrar en ese problema. Y si uno no está bien consciente de eso, puede caer en pecados, puede caer en problemas, puede tener muchas desilusiones, y esas desilusiones, como digo, rompen el corazón. Y luego restaurar un corazón adolorido puede tardar meses y hasta años. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y entenderlo bastante bien, de que el primer punto que yo tengo que tener al entrar y hablar con alguien, sea hombre, sea mujer, es que sea mi hermano, y hacer la voluntad y identificar si es hermano o no es hermano. Y es algo bien importante. Inclusive no lo he visto tanto, pero igual se los digo, hay una cuestión que le llaman los príncipes del desierto, o las princesas del desierto. Eso lo habla mucho un predicador ahí, y tiene razón. Es como personas que parecen creyentes, cristianos, que están en la iglesia y todo, pero lo único que hacen es como que tener una relación con alguien y ahí se salen totalmente y sacan a la persona junto con ellos. Entonces tenemos que tener cuidado, tanto los padres con sus hijos, para cuidar esa generación, esa genética, porque como les digo, vuelvo a remarcar esto, y perdonen que sea tan consistente en esto, porque también si se dan cuenta, toda la genética de Jesús, para que Jesús naciera, Dios cuidó toda esa línea generacional.
para que pueda nacer el Mesías. Entonces vemos cómo cuida Dios toda la genética, toda esa línea para que nazca Jesús. Y también Dios va a pasar con nosotros. Él lo que necesita es que cuidemos nuestra genética, así como lo que pasó con Jonás. Dice que él era perfecto en sus generaciones. Entonces nosotros de igual manera que nuestra generación se mantenga. Y para eso necesitamos que realmente nos consagremos, enfoquemos. Y porque eso puede provocar de que el ministro que venga al final de esa generación vaya a provocar avivamiento o una manifestación de gloria de Dios sobre la tierra. Esto pasó con Adán. Cuando Adán dice que conoció a sus dos hijos, primero nació Caín o Abel, no sé quién de los dos primero, nacen ellos dos, pero hubo un conflicto, pero luego de ellos nace Set, y de Set creo que no sé quién nace, y dice, en ese momento se comenzó a nombrar por causa de él el nombre de Dios entre las naciones. ¿Me entiendes? Entonces vemos que hay una tercera generación que para ellos puede ser impacto. Por ejemplo, a Leví le dieron oportunidad, pero primero vino Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Pues prácticamente le dieron sacerdocio eterno, y el reino eterno se lo dieron a Judá. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, cuarta generación. ¿Me entiendes? Si vemos a Salomón y a David, vemos que está no me recuerdo esa señora que era esposo de Ruth. Luego sigue Obed, luego que se llama Obed, luego sigue Isaí, y después sigue David, y después sigue Salomón. Entonces hay una protección de esa línea generacional, y por eso Dios quiere proteger a esas líneas generacionales, de que, como digo, lo que puede venir del vientre de la persona, en este caso si hay padres, el hijo que venga tiene que ser cuidado para que esa genética generacional venga sobre otra persona. Porque, como le digo, a veces cuando miramos la línea generacional hay pastores que crecen mucho más cuando hay una tercera, cuarta línea generacional. Entonces el enemigo sabe esos contextos espirituales, y a consecuencia de eso ataca y ataca con desórdenes, con cuestiones de televisión, con todo lo que él tiene a la mano, porque sabe de que si una persona toma una mal decisión, que es la importante de casarse con la persona equivocada, va a provocar de que surja un desorden en la familia, pues destrucción, que se pelean, pero si tuvieron hijos, eso provoca a veces de que el niño esté atento a la destrucción familiar y tenga un dolor en su corazón de ver cómo se separa el padre y la madre porque no supieron cómo realmente entablar esa relación familiar. Y el niño lo puede doler, puede decir que nunca me voy a casar, o tiene miedo de casarse porque tiene miedo de que pase lo que pasó con los papás, y se arma realmente un gran caos en todo eso. Entonces no tiene su formación paternal, si en dado caso queda con la mamá, él solo aprende la mamá, pero si en dado caso se queda con el papá, no aprende muchas de las cosas de la mamá, y son un complemento que tienen que educar al niño. Y el niño puede crecer como sin papá, el niño puede decir, bueno, me hace falta mi papá, y yo quisiera tal cosa, tal otra, y prácticamente lo absorbe un espíritu de orfandad. Y luego tiene que venir Dios cuando conoce a esta persona, y tiene que comenzar a restaurar, de quitarle esa orfandad, de tener ese miedo de que un papá lo pueda abandonar, porque cuando dice Dios, bueno, eres padre, pero no sé si se va a mantener fiel. Y comienza un montón de cosas que esa persona puede vivir solo por el simple hecho de que el padre o la madre no supieron ser maduros en escoger su relación sentimental. Entonces, como digo, es un tema bastante extenso, pero es porque es base para la iglesia. Entonces, si una persona se forma bien, escoge bien, y es por el Espíritu Santo, cuando estén unidas, ya saben de que eso se va a manejar una iglesia, y cuando estén en su casa van a comenzar a aplaudir, cantar, danzar, están a presencia, y prácticamente esa casa va a ser una iglesia. No es una iglesia de que va a venir gente de todos lados, pero sí pueden ayudar a otros, o puede ser que también yo le dé la pauta de que por esa misma relación se va a dar de que pues personas oigan del evangelio, y puede ser una familia de restauración, puede ser una familia que guíe, una familia de diversas maneras, y como digo, puede ser que sí sea una iglesia como tal, pero son cosas que como digo, ahí están en la Biblia, y que puede inclusive acoger a otras personas de la iglesia para que como ejemplo dicen, ¿no?, llegue un discipulado ahí. Entonces, esto es bien, como digo, bien importante de la relación de Jesús, como nosotros tenemos que conocer a Jesús, que sabe que tiene que ser nuestro hermano, tanto como los amigos del novio, dice la Biblia. Los ministros tienen que aprender a ser hermanos de Jesús, es decir, hacer la voluntad del Padre, como la iglesia de Dios, la novia de Dios, tiene que ser hermana, para que se cumpla la palabra profética en Cantares: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y eso pues, prácticamente ese versículo dice: hermana mía, amiga mía,
paloma mía significa que sea llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, y perfecta significa que sea perfeccionada en la fe. Entonces ese es el contexto que tiene que vivir la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Y cuando ya lo traemos a nuestra enseñanza diaria es eso. Yo me topo con un hermano en Cristo, si yo sigo la voluntad voy a darme cuenta si es verdadero hermano. Y me va a evitar problemas también eso. De que por una mala amistad él me pueda desviar a sus pecados, por así decirlo. O simple y sencillamente si yo logro saber que es verdadero hermano y me le puede pegar también para yo crecer espiritualmente, ¿verdad? Y también ahorrarme, porque a veces por esa misma relación a veces pueden surgir peleas, etcétera, y también uno puede salir dolido por esa pelea. Y cuando es una señorita, pues desde el primer punto eso me va a detener de cualquier problema que yo pueda tener. Mi hermana la tengo que tratar como hermana, a la hermana no se le coquetea, a la hermana no se le seduce, a la hermana no se busca estar en un lugar cómodo, oscuro, porque yo tengo que respetar y cuidar a mi hermana en Cristo Jesús. Si hay otra persona, otro hermanito que quisiera coquetear algo, pues simple y sencillamente aconsejarla, mira, él no conviene, excepto mi hermano sí, pero no creo que sea correcto que él venga de esta manera. Tú sabes de que tú tienes que ser hermana de él primero, y si él viene con algo, tú decirle que son hermanos. Entonces regularmente cuando yo trato con mujeres siempre les digo eso, hermana. Desde el primer momento les digo, hola hermana, ¿cómo está? Para cimentar desde un inicio que yo la veo como hermana. Y que si hay algo que se quiera meter, le cimiento hermana, 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 para que ella tenga bien claro que la relación que tenemos que tener es de hermandad. Como digo, son cuestiones por el estilo, para remarcarlo. Y pues uno le puede decir, mira, yo te quiero como hermana, porque ya marca uno una pauta y rompe con cualquier cosa que pueda venir de ella. Las personas, inclusive, como digo, uno puede tener esa doctrina, el conocimiento, pero la otra persona no lo tiene. Entonces desde ese punto de vista la mujer puede pensar, no, esta persona me llama porque quiere algo conmigo, esta persona tal cosa. Y tal vez puede decir el Señor que le llame y mira, llámala porque se puso triste, porque la rompió con el novio, ¿va? Y uno llama ya desde el punto, mire, mira, hola hermana, ¿cómo está? Pero ya con el sentir de que es una hermandad. Y uno puede someter eso a hermandad y ya rompe con esa cuestión. Ya gracias a Dios, por así decirlo, ya no hay una relación de pensar ella que uno quiere con ella. O alguna otra cosa, sino que ya es una hermandad y hasta ahí. Y si Dios quiere somos amigos, porque la Biblia dice eso, hermana mía, si Dios lo quiere. Y ahí avanzas, pues como digo, pero el primer punto es la hermandad. ¿Cómo voy a conocer yo que alguien es mi hermano? Si hace la voluntad de Dios. Pero eso significa que yo tengo que aprender a vivir la voluntad de Dios para identificar o orarle a Dios, mira Señor, él realmente es mi hermano. Y uno se puede dar cuenta. Y bueno, hay otras maneras de identificarlo por el discernimiento espiritual, los comportamientos espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuestiones ahí que no voy a indagar tanto en eso, pero la base es la voluntad de Dios y podemos ir a orar y a leer la Biblia para ver cómo es una verdadera hermandad. Por ejemplo, una hermandad puede ser como la que pasó con Jonathan y David, que también llegaron a una amistad que es bien profunda, que muchas personas, como la Biblia dice, el puro mira todas las cosas puras y el inmundo mira todas las cosas inmundas, ¿no? Que dice que la Biblia de que ellos cuando se vieron prácticamente se amaron, dice la Biblia, y eran amigos. Y inclusive dice cuando una vez se juntaron se besaron. Y las personas piensan que es homosexualismo. Yo digo, su mente está corrompida, pues, por eso piensan que son homosexuales y no es así. Es como cuando dicen, es que un padre vio a su hijo, lo besó, automáticamente sabemos de que no lo va a besar en la boca. Igual esta hermandad que había con Jonathan y con David, no es que se besaron y se comenzaron a besar en la boca, sino que se vieron y se besaron así como tal vez un padre se besa con un hijo, pues. Es una pureza de amor, de entre amistad, de hermandad, que a veces no comprendemos nosotros eso. Y cuando lo trasladamos a mi relación con Jesús, puedo ver yo un Jonathan y un David, decir David él y yo tal vez un Jonathan. Y puedo tener esa relación con Jesús de hermandad, ese gran amor que puedo ver una hermandad con Jesús y esa amistad. Y que como digo, ya lo puedo trasladar yo con mis amigos terrenales o creyentes. Pero como digo, tenemos que tener cuidado con eso. Y creo que me pasó un poquito, pero a eso es lo que quería llegar. Uno, ellos llegan al aprendizaje del conocimiento doctrinal de cómo Dios nos enseña día tras día, porque ya somos hijos. La enseñanza que yo quiero transmitir, y por ser causa de nosotros hijos, Dios nos puede preparar escenarios para enseñarnos. Y también cómo realmente ser hijos. Y pues aquí, como les digo, no avancé mucho a ser madre de Jesús, porque uno puede ser madre de Jesús. ¿Cómo puede ser una madre de Jesús? Dando a luz a Jesús. Por ejemplo, es una madre que es
dar a luz a Jesús, por consecuencia cuando da a luz se convierte en madre. Entonces ese es el contexto, de que uno puede venir y dar a luz a Jesús. ¿Por qué? Porque uno conoce, en su relación de intimidad con Dios, conoce a Dios, uno comienza a dar a luz a Jesús. ¿Qué significa? De que todo lo que yo hago va a ser como Jesús. Estoy dando a luz. Mi comportamiento de saludar va a ser como saludaba Jesús, mi comportamiento de hablar es como hablaba Jesús. Entonces en ese momento estoy dando a luz a Jesús, estoy manifestando una luz de Jesús en mí. Entonces eso significa ser madre de Jesús. Y otras cosas que podemos ir hablando ahí de sobre este tema. También me extendí un poquito, perdonen, pero sí creo que este sí es un tema bien específico. Y, y gracias, no sé si tienen alguna pregunta o duda con esto. Gracias Rafael, aquí lo puso. Sí, nació en Osos y después de Ruth. Gracias. No sé si se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Perfectamente bien, es que sí te estamos poniendo atención. No, es que lo que pasa es que había puesto José que no se escuchaba bien en el micrófono. Más o menos como a la mitad de lo que ibas hablando, en el tiempo sí se escuchaba mucha interferencia, que de hecho casi no se te entendía nada. Sí, pues. Entonces sí, pero ya después como que sí se recuperó el audio. Bueno, sí, pero es que como tenía aquí la cosita, no miraba la cosita roja del chat hasta que José me dijo, bueno, se les agradezco mucho, no sé si tienen dudas o no, oramos para cerrar, ¿no? No sé si tienen dudas o compartir algo ahí. Tal vez así brevemente se estaba viendo ya la parte tenemos este bloque donde la madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Al menos mi percepción en esto, con todo lo que hablaste en tus primeras cuentas, lo que capto yo es lo siguiente, ¿verdad? Que lo que está hablando Jesús, y bien lo dijiste, que ciertamente Jesús cumplió sus funciones como un familiar sanguíneo, o sea, él cumplió sus funciones como hijo, porque se entiende que sí, él trabajaba pues de plano para ayudar a su familia, porque él vivía con su madre, con sus hermanos, y obviamente con José, porque José era el cabeza de familia ahí, ¿verdad? Pero estaba viendo también la parte no sé dónde fue que lo vi, donde habla la razón por lo que llegaron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, porque según tengo entendido aquí, decía que él estaba fuera de sí, como la gente hablaba mal de él, entonces decían que él estaba fuera de sí, entonces por eso llegaron la madre y sus hermanos, ¿verdad? Y se estaba viendo en la parte que mencionabas de sus hermanas, por ejemplo en el capítulo 6, si no estoy mal, donde habla de que eran 4 hermanos varones, menciona ahí los nombres en el capítulo 6, versículo 3 de Marcos, y se asume que eran 2 hermanas mujeres, y por ahí leí los nombres, pero ahorita no los encontré. Pero sí es algo bien importante en la parte de eso, de que Jesús entra en esa dimensión de que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, y que ahí, como bien enfocabas, hay que ver la parte de que en Cristo Jesús ahora somos hermanos. Jesús es el hermano mayor, por así decirlo, de hecho así es, y que por medio de él pues nos hizo aceptos al amado y somos hijos por adopción, por lo tanto ahora somos hermanos en Cristo. Sí, amén. Entonces realmente la parte en las iglesias, como bien decía, sí se ha perdido ese enfoque, y las razones y los motivos para ir a una iglesia son otros, pueden ser tanto económicos como el deleite de los ojos, ¿verdad? Entre otras cosas, pero sí, lamentablemente sí se ha perdido el enfoque en las iglesias, máximo en las iglesias grandes, que se pierde esa visión, ¿verdad? De las iglesias como tal, de que lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y eso es lo más importante, porque
Creo que el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Obviamente nosotros pedir la guianza del Espíritu Santo para ser guiados conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Y aunque nos traten de locos, aunque nos digan cualquier cosa, o ridículos, o panderetas, o ahora hay otros apodos, ¿verdad? Sí. Es algo que realmente no debe interesar, no debe importar, porque, como repito, al final, pues, Dios es el que tiene la razón, y yo me voy con el que tiene la razón. Si Dios demanda que uno tiene que vivir en santidad, porque Dios mismo lo dice, sean santos como yo soy santo. O sea, ese es un mandato, no es si queremos o no. Dios demanda que seamos santos, y para ser santos tenemos que leer la Biblia para saber cómo ser santos, porque de lo contrario no lo vamos a hacer. Porque obviamente no solo leer la Biblia, ¿verdad? Sino orar, como bien has dicho, orar, leer la Biblia, ayunar, estar en comunión con Dios, para poder tener la guianza del Espíritu Santo, que el Espíritu nos hable de cómo es que debemos vivir desde lo más profundo de nuestro corazón, hacer las cosas del corazón y encontrar el deleite en la palabra de Dios para poder vivir lo que está escrito y la enseñanza que nos está dando, por supuesto. Esa es mi intervención. No, muchas gracias por la aportación, don Rafael. Muchas gracias por aclarar ahí también lo de los hermanos, porque no me recuerdo dónde estaba. Y también eso de la hermandad y voluntad, ¿verdad? Se agradezco mucho ahí por la aportación. Y pues, primero Dios, creo que no sé si alguien tiene un nuevo comentario igual. Primero Dios, nos vemos a las 8. Ah, decí, José, no sé qué ibas a decir. No, solo que digamos, eso lo había escrito yo hace media hora que estaba cortándose, pero no sé. La otra cosa es que me estaba pensando eso, estaba escuchando cuando dijiste la relación entre que la esposa es herencia de Jehová, ¿verdad? Ajá. Y la relación que tiene con la del hijo pródigo. Y también con la enseñanza de que, digamos, también nosotros nos educamos con todo lo que miramos diariamente, digamos, o en las películas o cualquier serie que podamos ver en la televisión, ¿verdad? Entonces, toda esa relación a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque por esos motivos es que nosotros a veces actuamos de una manera incorrecta y no le tomamos la importancia, digamos, a la herencia que Jehová a veces tiene para nosotros y actuamos de una manera equivocada. Entonces, ese punto a mí me pareció bastante interesante. Estabas mencionando. Sí, te agradezco mucho ahí por eso también. Remarcarlo porque, como digo, a veces como uno tiene comportamientos que uno no sabe de dónde viene, por qué actúa así, pero como digo, todo alrededor del mundo, como te digo, cuando uno entiende que tenemos un Padre Celestial que lo guarda y lo educa a uno ya va más como con una más facilidad porque sabe la importancia que Dios tiene para uno. Y también vemos del lado de las tinieblas como el lado de las tinieblas conocen ciertas cosas y atacan de cualquier manera, de cualquier forma. Entonces ya cuando uno está así, como que ya como a veces los pasos que uno da son como que más prudentes, ¿no? De ver que se desvía o algo así, porque le inyectan y le inyectan y le inyectan y le inyectan tantas cosas a uno dentro del corazón. Y muchas doctrinas. Por ejemplo, mi mamá vio una novela en la tarde y hablan temas así. Es como la novela como que quisiera meterle, a diferencia de otras, ¿no? Les tratan de meter a las personas mucho ciertos conceptos. Por ejemplo, el feminismo, del liderazgo de la mujer, muchas otras cosas, como también el homosexualismo, inclusive la relación entre primos. O sea, es algo bien raro. Yo a veces lo miro porque estoy comiendo y mi mamá está viendo en la novela, ¿no? Entonces, te agradezco también por tu comentario ahí, José. Entonces, si estamos todos ok, vamos a orar. Y pues primeramente ya nos vemos a las 8. Como digo, a las 8 estamos ya viendo cuestiones de... Ay, ¿dónde me fue esto aquí? En la noche ya estamos viendo cuestiones de la oración, más o menos cómo es la parte de la oración. Un poquito, o qué es lo que nos va a guiar para la oración de ese tiempo. Hablamos un poquito de un tema y luego nos disparamos a orar esto. Y pues espero en Dios que estemos bien. Y pues si gustan oramos para cerrar y que Dios nos guíe y que nos guarde en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para poder orar a ti, para que tú nos enseñes y nos dirijas para poder estar atentos a ti y que podamos aprender de todo esto que nos has hablado hoy, que se guarde en nuestro corazón, que lo atesoremos, la palabra que nos das, para que podamos llevar a la práctica y que el enemigo no nos engañe, no nos manipule, y que nosotros podamos estar bien conscientes de ti, tu palabra, para que podamos honrarte, alabarte y bendecirte. Te agradezco mucho, amado mío, por tu consejo, por tu amor y tu prudencia.
Te pido que guardes y guíes a cada persona y los cimentes en la fe y en la verdad. Te alabamos y adoramos en Cristo Jesús, te entregamos toda nuestra fe y nuestro corazón para que no lo entreguemos a nadie más. Y guárdanos y ayúdanos para que las personas que estén aquí, si son solteros, puedan conocer a la persona idónea, indicada que tú necesitas para esas personas. Y los padres, si están igual estén escuchando, que puedan orar por sus hijos para que sean guardados de todos los ataques del enemigo y que esas personas puedan tener a sus hijos en fe y guardarlos para que sus matrimonios puedan ser fructíferos y puedan ser cimentados en ti, Cristo Jesús. Te agradecemos por este amor y tu paz. En nombre de Jesús, Señor amado. Amén. 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 Ay, entonces, primeramente Dios, nos vemos a las 8 del día, el día lunes. Amén. Con cuidado. Entonces, Muchas gracias, con eso Dios te bendiga. amén, bendiciones. Gracias, feliz día. Feliz día.